Hola, hola bebés, yo soy Valentitina y el día de hoy les voy a contar cómo casi me peleo con los de la tienda porque el micrófono que les compré con todo el amor, con toda la ilusión, no me funciona. Quiero aclarar algo antes de seguir como con el video. Es muy importante que sepan que este video es específicamente para iPhone. Y si estás viendo este video es porque como yo, compraste un micrófono esperando llevar tu contenido al siguiente nivel y no funcionó con tu iPhone. Pero no te preocupes que para todo hay solución en esta vida. O bueno, por lo menos eso me decía mi mamá. Desde hace mucho tiempo he querido ser creadora de contenido. No simplemente hacer videitos y ya, sino en serio poder hacerlo de manera profesional. Porque claramente no es lo mismo este audio a este audio. Si vienes de mis otras redes sociales, sabrás que lo intenté conectar a mi iPhone y no funcionó. Luego busqué un tutorial en YouTube, en TikTok, en Google y no encontré ni un solo tutorial. Y en ese momento yo pensé, ¿será que no sirve para mi iPhone y yo lo compré? ¿Será que lo devuelvo? ¿Será que lo paso por garantía? Estos son los micrófonos que yo compré. BTA, micrófonos de solapa inalámbricos. BTA, si no estoy mal, es una marca colombiana. Yo lo que hice fue abrirla con mucho cuidado y mucho amor. Y viene así. Se supone que viene esta cajita de acá. Aquí vienen los micrófonos y el receptor con su respectivo puerto de carga. Pones a cargar la caja y después los micrófonos se pueden cargar solo colocándolos dentro de la cajita respectiva. Los micrófonos traen su paraviento para que cuando estés grabando el audio no se escuche tanto ruido de fondo. Dentro de esta cajita azul vienen todos los cables. Estos audífonos es una de mis cosas favoritas. Tú lo conectas al receptor y puedes escuchar lo que está sonando en los micrófonos. Estos cables me parecieron geniales porque me di cuenta de que también estos micrófonos sirven para conectarlos a tu cámara. Me parece genial porque tú piensas cuando haces una inversión en que pues te dure bastante tiempo y en que vas a hacer otro tipo de inversiones como comprar una cámara. Y pues la idea es que también te funcione para eso. También vienen las instrucciones o como no encontré ningún tutorial en redes sociales, pues me puse a leer las instrucciones. Instrucciones que no me sirvieron para un realmente no te dice cosas específicas como cómo conectarlo a tu iPhone. Conecté este cablecito. O sea, mi lógica, ¿no? Mi lógica según lo que leí en instrucciones fue coger el receptor, ¿cierto? Yo cogí el receptor, conecté la partecita al receptor y la otra partecita la conecté a mi iPhone, ¿cierto? Esa es la lógica de cualquier persona. Pero cuando empecé a grabar me di cuenta de que no estaba funcionando. El receptor estaba prendido, el micrófono estaba prendido, pero no se conectaba a mi iPhone. Entonces, ¿qué es lo primero que tú tienes que hacer para conectar esto a tu iPhone? Es mirar los permisos que tienes en tu iPhone. Tienes que asegurarte de que la app con la que vayas a grabar tiene acceso al micrófono. Ve a configuración, privacidad, seguridad y micrófono y le das acceso al micrófono. Normalmente yo te aconsejo que si vas a probar el micrófono como pruebas de audio y así, haz primero las pruebas de audio con nota de voz. Si haces las pruebas de audio con la aplicación que tienes ahí en tu teléfono de notas de voz, ya, o sea, es casi seguro de que te funciona para cámara, para TikTok, para todo, pero obviamente tienes que activar todos los permisos. Ahora, este paso puede ser muy bobo, pero en serio es muy importante. Saber cómo reconocer el transmisor del receptor. Los transmisores son los micrófonos. Hay dos transmisores, porque vienen dos micrófonos en este caso específico. Y el receptor es donde tú conectas todo el audio. Normalmente, el receptor dice abajito RX. Ahí es donde va a decir RX. Y los transmisores van a decir TX. ¿Listo? Igual en la cajita, cuando vayas a sacar el receptor, los transmisores y los micrófonos, va a aparecer también en la cajita RX, TX para que puedas identificarlos. Un poquito confuso para mí, entonces te lo quiero compartir. Algo que es muy fácil que nos pase o que suceda es que nos podamos confundir porque es que el receptor trae dos entradas. Una entrada para pasar el audio y otra entrada para cargar. A mí no me funcionaban los micrófonos de alguna manera cuando yo los conectaba después de tener todos estos pasos que les voy a comentar más adelante. Era porque yo lo que hacía era conectar el cable
a la carga, donde tenía que poner pero a cargar, no a pasar el audio. Entonces, claro, el audio era imposible que se pasara. Y yo, ¿pero por qué no me funciona? Pues porque no lo estoy poniendo en el lugar correcto. Ahora sí, mi mayor problema, o sea, el problema principal y el cual no te explican en ninguna parte. Resulta que estos micrófonos no tienen un receptor que es directamente compatible para que tú no pases el audio del receptor al celular, ¿sí? Entonces, ¿qué hace falta? Un adaptador. Esa es la clave, conseguirte un adaptador. ¿Por qué un adaptador? Porque resulta que los iPhones no reconocen todos los cables como para que pases el audio automáticamente, como si fuera un Android. Un iPhone es un poco diferente. Los iPhone normalmente lo que hacen con los cables es reconocer o un puerto de carga o para pasar archivos. No reconocen literalmente, este es para pasar el audio. No lo reconocen así, entonces necesitan un adaptador específico para reconocer si quieres pasar el audio. Ahora, existen muchos tipos de adaptadores, no cualquier adaptador sirve, necesitas un adaptador específico para pasar audio. Cuando conecté del receptor el cablecito y al cablecito conecté el pequeño adaptador y lo conecté al iPhone, automáticamente ya me funcionó absolutamente todo el audio. Eso era lo que necesitaba, un adaptador para que el iPhone reconozca que lo que yo quiero hacer es pasar el audio. Este tipo de adaptadores normalmente los consigues en la tienda de Apple. Pero ¿qué fue lo que hice yo? Resulta que yo hace mucho tiempo también hice inversión en unos micrófonos. Eran unos micrófonos también más pequeñitos, de solapa, un poco más tranquis, no tan profesionales. Me funcionaron como un mes y ya no me funcionaron más. Y en estos micrófonos venía este pequeño adaptador. Yo me acordé y yo dije, voy a ver si este adaptador es el que yo necesito para pasar el audio del receptor a mi iPhone. Y me funcionó perfecto, no tuve que ir a comprar nada. Pero pues si tú no lo tienes, igual lo puedes conseguir. El secreto estaba en el adaptador. Yo pensé que no necesitaba el adaptador o ni siquiera tenía ni idea que existía un adaptador. Me di cuenta de que el adaptador es súper importante por lo que ya les expliqué. Así que si tú también eres creadora de contenido o quieres empezar y esto te está costando mucho más de lo que parece, no te preocupes, te entiendo. Pero créeme que con paciencia se logra. Espero que este video te haya ahorrado horas de frustración. Así que si este video te gustó, dale like, suscríbete y comenta si quieres más videos como este o qué tipo de contenido te gustaría que suba. Y si quieres saber cómo fue toda esta historia con toques de chismecito incluido, te dejo también mi TikTok para que vayas y me chismosees por allá. Bye bye, bebés. Y no necesitan ser perfectos o tener todo al pie de la letra para iniciar con lo que realmente quieres hacer.